hermosa de amor firmó en la cruz y con su sangre carmesí. Hola a todos mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren todos bien junto a su familia. Les mando desde acá un fuerte abrazo, un abrazo fraternal, y vamos a ver ahora en la segunda palabra de Cristo, que es: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quisiera invitarlos a leer juntos el texto que vamos a basarnos, que se encuentra en Lucas 23, 39 al 43, que dice así: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Muy bien, hermanos, aquí vemos esta historia de los dos malhechores que están junto a Jesús colgados, y vemos que en el texto no ahonda mucho en quién eran estas personas, pero sí en textos paralelos podemos encontrar, como en el Evangelio de según Nicodemio, que estas personas eran Dimas, que estaba a su derecha, y Gestas, que estaba a su izquierda. Y además en ese texto apócrifo menciona que estos ladrones se dedicaban a asaltar a las orillas de la ciudad, robándole a los ricos, asesinándolos muchas veces y repartiéndolo entre los pobres. Entonces, ahora quisiera, después de esta pequeña introducción, invitarlos a reflexionar en tres grandes cosas que pude encontrar en este texto. Primero, que vamos a ver ahora, es el hombre mostrando su verdadera naturaleza. Y es como vemos nosotros en este texto que Gestas empieza a burlarse de Jesús e ironiza con sus palabras la predicación que hacía Jesús. Y él mismo razonó que si Jesús realmente era el Mesías, entonces él debía salvar a aquellos que estaban siendo crucificados con él. Como le decía: sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces aquí, como vemos que este criminal realmente conocía quién era Jesús, pero también no creía en lo que Jesús predicaba, sino que se burlaba, ironizaba y se burlaba completamente de las palabras que decía Jesús. Y frente a esto vemos como nosotros no somos distintos a esta persona. Cuando nosotros empezamos a preguntarnos por qué, si Dios es todopoderoso, por qué no interviene en este virus, en el COVID-19, por qué, si Dios nos promete sanidad, estamos rodeados de familiares, amigos, hermanos que se encuentran enfermos y en hospitales. Y también podemos ver que no somos mejores a este criminal, porque nuestra naturaleza es la misma, es idéntica a la de este ladrón. Nuestro corazón realmente está corrompido por este pecado. Lo segundo que quisiera comentarles es cómo vemos a este otro pecador que se convierte, que es este pecador Dimas. Vemos como en Mateo 27:44 y Marcos 15:32 nos indican que ambos criminales estaban burlando de Jesús. Pero posteriormente vemos como en Lucas este otro criminal Dimas se convierte y reprende a su compañero. Y es como esto vemos en el versículo 40, que le reprende diciéndole que ni aún temes a Dios. Vemos como esta persona reconoce que Jesús es Dios. También se dio a conocer este pecador en el versículo 41, que reconoce sus propios pecados. En dice: en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Vemos como también él decía conocer a Jesús. En cambio, no ha hecho nada malo, dice el versículo 41, terminando. Y él lo llamó, le dijo a Jesús, se refirió a él,
que él creía que Jesús era quien dijo ser. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en mi reino. Entonces vemos como este pecador creía en la promesa de vida que Jesús le ofrecía en su predicación. Y quiero reflexionar en este punto en que vemos como este ladrón, a pesar de tener su prontuario, vemos como su corazón fue renovado. Tuvo un cambio radical en su pensamiento. Creyó en lo que realmente Jesús predicaba. Creyó que era la persona intachable y sin ningún pecado, y reconoció además que era el mismo Dios hecho carne, que ascendería prontamente al cielo, y de alguna forma que en un futuro tuviera misericordia de él. Entonces vemos cómo este pecador tuvo una fe envidiable, mientras que sus discípulos estaban avergonzados, perplejos. Este pecador tenía claro todo lo que estaba pasando, iba a ser pasajero. Él tenía claro que el reino de Dios vendrá. Él, a pesar de estar en esa posición de crucifixión y ver a todos los discípulos que se alejaban de Jesús, él aún así creyó en eso, aún más que sus propios discípulos, que estuvieron con todo ese periodo donde él predicaba, donde sanaba, y ahora se habían apartado los discípulos. Pero este pecador creyó, incluso viendo a Jesús en la cruz. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos perdemos esta maravillosa declaración? Porque nos acechan las dudas, porque las enfermedades que nos podrían venir, por estar pendientes de las injusticias que estamos sufriendo, porque nos agobian las deudas. Entonces, lo que nos muestra este pecador es que en ese momento de crucifixión, lo mejor que podría haber hecho era declarar la venida del Señor, que es la consolación más grande que podemos recibir. Y por último, quisiera reflexionar las palabras de Jesús, que es lo que Él nos menciona, que es lo que nos convoca en este momento. Que Él declara diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos que Jesús responde a esta confianza del segundo criminal, de Dimas, asegurándole que su vida después de la muerte estaría con Jesús, en el paraíso, y no en el tormento. Entonces, primero vemos que significativamente este ladrón que confió en Jesús en sus últimos momentos va al mismo paraíso que todos los demás. Esto quizás puede parecer un poco injusto, que esta persona que hizo mal en toda la vida puede haber también recibido el perdón, pero es aquí donde vemos a esta imagen de Dios que está completamente glorificando a la gracia de Dios y no a los méritos humanos de la salvación. Porque este hombre solamente confió en que Jesús podía salvarlo, no sus propios actos que habían sido completamente malvados, sino que confió en los actos propios del mismo Dios, en los méritos de Dios. Y lo cual en nosotros muchas veces perdemos el camino cuando decimos cómo esta persona puede ser cristiana. Y eso es netamente mérito de la gloria para Dios. Lo segundo, que en el paraíso, en este paradeisos, que es la palabra que significa jardín, un parque, que fue utilizada también en la Septuaginta en el jardín del Edén, en Génesis 2.8. Después se convirtió en este tipo de felicidad futura para el pueblo de Dios en Isaías 51.3. Y en el pasaje en el que estamos viendo ahora representa el estado de felicidad directamente después de la muerte, que Jesús le promete a este criminal. Entonces es ese paraíso al cual nosotros queremos también llegar, anhelamos estar. Y tercero, que esta aseguración era muy importante para Jesús, tanto así que para él le costó. Cada palabra dicha por Jesús era un sufrimiento, pero en ningún momento hubo un quejo de parte de Jesús, sino que aún en ese lugar de tormento, él seguía perdonando pecados, seguía dando salvación a las personas, a pesar de las condiciones que estaba, demacrado, cansado, sediento. Él seguía salvando personas, él seguía diciéndole a las personas que tus pecados son perdonados,
hoy conmigo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos como esto nos llama a reflexionar. Y Jesús nos responde con más amor del que nosotros podemos imaginar. Lo vemos incluso tachado en esta imagen. El segundo criminal, lo que más esperaba o anhelaba en ese instante era que, de hecho, el ladrón le pidió que le dé en un futuro, que tenía en un tiempo distante, él pudiera acordarse de él. Y Jesús le responde que hoy mismo iba a estar. El ladrón pidió que fuera recordado. Acuérdate cuando tú vengas en tu reino. Y él le dice, Jesús le responde, hoy estarás conmigo. También el ladrón le preguntaba que solamente buscabas solamente por un reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero Jesús le promete este paraíso, este lugar de descanso. Vemos como también Jesús está presto a perdonarnos. El ladrón, a pesar de todo el mal que había causado, solo le faltó creer en este evangelio santo que predicaba Jesús para recibir esa salvación. Entonces vemos como esta bendita justificación, donde se nos es imputado de todo cargo sin que nosotros lo mereciéramos. Cuán grande es Jesús. En esa cruz, aún así, Él está imputándonos esa verdadera santidad. Esa justificación tan grande que en la cual nosotros nos podemos ser llamados hijos de Dios. Y por último, cuando miramos estas palabras de Jesús ante la petición del ladrón, lo único que nos queda es vivir para exaltar a Dios, sin importar lo que estemos viviendo. Quizás este virus, el COVID, nos tiene aterrados, con inseguridades, miedos, pero hoy Jesús nos dice que a cada uno estaremos con Él en el paraíso. Nos menciona que a pesar de todo lo que podamos vivir, todo lo que vamos a sufrir, nos dice directamente frente ahora, Él estando en esa cruz, que hoy estaremos con Él en el paraíso, frente a todas las dificultades que pudiéramos tener. Entonces, quisiera terminar mencionando los 3 puntos que vimos. Primero, que el hombre siempre muestra su naturaleza que es encontrar a Dios, una naturaleza que va en prejuicio de Dios, de todas las cosas que pudo hacer. Nuestro propio razonamiento va a ir en contra de Dios. Lo segundo, que podemos ser convertidos. Nuestro pecado ya no nos puede dominar, sino que Jesús nos ofrece esta salvación. Y lo tercero es que frente a todas las adversidades que podamos tener, el Señor nos invita a estar con Él en el paraíso. Así que, mis hermanos, les mando un gran saludo, muy afectuoso, y esperamos que pronto poder reunirnos nuevamente. Así que los saludo a todos en el amor del Señor.